Muy bien, buenos días con todos. El día de hoy vamos a... es la última clase de lo que tiene que ver con los convertidores análogos digitales. Solo recordando un poco la anterior clase, habíamos revisado las características estáticas de los mismos y habíamos analizado cuál es la naturaleza, que va a implicar que este convertidor tenga más número de bits, cuál es su implicación en la resolución. Y en la anterior clase habíamos revisado lo que tenía que ver con la velocidad de procesamiento del mismo. Bueno, primero teníamos la resolución y habíamos descrito la resolución por medio de la fórmula, en la cual era el full scale, que aquí sí hay que tomar en cuenta cuando este full scale es monopolar, quiere decir en un solo nivel de voltaje, positivo, o bipolar si es desde los negativos hasta los positivos. Y el número que está en el denominador me va a referenciar la cantidad de bits que tiene el convertidor. En este caso, entre más bits tengamos, quiere decir que la resolución, ese número que va a ser capaz de recibir va a ser más pequeño. Y si este número es más pequeño, la resolución es más grande, porque yo puedo ver valores más pequeños. Imagínese como que estuviera usted con un microscopio. El microscopio, entre más pequeño usted puede ver, quiere decir que tiene más resolución. Es igual. Entre el número capaz que yo pueda medir sea más pequeño, mi resolución es más grande. Más bits tengo, mi resolución va a ser mayor, evidentemente. Y aquí habíamos descrito que entre más bits tengo, mi resolución va a ser mayor, pero se va a afectar en la velocidad en la cual se va a procesar esta señal. Esta velocidad va a ser menor. Ya habíamos dicho que tenemos tres clases de velocidad o tiempos: un tiempo de conversión, un tiempo de adquisición y un tiempo de asentamiento. El tiempo de conversión estaba expresado por esta fórmula. Habíamos calculado también en donde teníamos la frecuencia pi 2 a la n más 1. Ya nos habíamos dado cuenta y habíamos hecho una comparación en cuanto al sistema eléctrico. Cuál era la frecuencia que utilizábamos nosotros en el sistema eléctrico y cuáles deberían ser las frecuencias de medición o las frecuencias de sampling, de muestreo, que deben ser usadas de tal manera que sean aptas para la medición de esta señal. La señal eléctrica, que como ustedes saben es de 60 Hz en el Ecuador. Habíamos discutido lo que tiene que ver con los convertidores. Recuerden, la primera letra me dice, en este caso de digital analógico, convertidor digital analógico. Habíamos dado un circuito que desde el punto de vista de electrónica se puede utilizar. En la última parte, solo recordándoles, teníamos un buffer. Este buffer lo que va a hacer que esta salida de voltaje tenga una alta impedancia, de tal manera que si usted conectaría cualquier carga en estos dos puntos, no va a caer. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Tenemos el número en binario. Perdóneme, digital analógico. Así, estamos en un convertidor digital analógico. Tenemos aquí el microprocesador, el dispositivo. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es realizando las operaciones matemáticas para transformar este número binario en un número analógico, en un número decimal. Mientras que los conversores análogos digitales habíamos igual dado un circuito que me podría servir para la conversión de este dispositivo, tomando en cuenta que aquí está el voltaje de entrada. Ese es el voltaje analógico que quiero convertir. Aquí voy a tener un comparador, una lógica de conversión, un contador. Y aquí estará mi controlador, mi sistema, el cual recibe la información y tiene que hacer alguna acción de tal manera que este sistema puede ser controlado. Perfecto. Entonces habíamos visto que hay algunos tipos de conversión, entre ellos uno denominado rampa de escalera, y habíamos dado un poco de indicaciones de la misma. Habíamos concluido con algunas recomendaciones de los convertidores análogos digitales, de acuerdo a las características. Habíamos dicho cuál es la arquitectura más extendida de los dos tipos de convertidores. Y algo importante, nos habíamos quedado en que específicamente los convertidores que se van a utilizar en la parte eléctrica van a ser de 1 milisegundo
que van a estar contemplados en convertidores de media velocidad. Media velocidad. Y decíamos que los rápidos eran de 25 megahercios, que es una velocidad muchísimo más rápida. Y decíamos que estas velocidades de procesamiento se pueden utilizar para instrumentos más del tipo médico. Y, por supuesto, estos dispositivos van a tener un costo más elevado, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? No, ingeniero. Pero entre los costos más elevados que vamos a encontrar, siempre creo yo que va a haber uno que como que esté a la medida de lo que dice la materia, de tratar de economizarlo. Claro, así es, tiene toda la razón, señor Quinteros, que a la final tengo que hacer una negociación entre qué tan bueno quiero mi convertidor, pero también el precio y para las necesidades. Entonces, lo que podemos concluir ahí es que yo debo comprar un convertidor que satisfazca mis necesidades, pero también sea económico, ¿sí? En el caso de la industria eléctrica, podría ser tranquilamente de 1 milisegundo de tiempo de procesamiento y estaríamos muy bien, ¿sí? Perfecto. El día de hoy vamos a analizar o a conversar cómo funcionan los convertidores en el PLC S7 1500, el PLC que tenemos en el laboratorio. Posiblemente hagamos esta práctica de laboratorio con el ingeniero Quinteros. Yo estoy muy seguro que lo van a hacer, pero igual lo voy a conversar con él el día de hoy para ver cómo vamos a proceder de la misma. Porque si yo tengo entendido que él incluso tal vez estaba tratando de tener 3 notas de la parte del laboratorio para el siguiente parcial, pero todo es cambiante, no tengamos un poco de paciencia, yo les avisaré el día lunes con lo que él me sepa decir. Muy bien. Dice lo siguiente, como una introducción: las señales analógicas, a diferencia de las señales digitales, pueden adoptar valores diferentes dentro de un rango determinado, ¿sí? Y creo que hay que estar muy claro, puedo repetir otra vez con todo gusto, la diferencia de tener una señal analógica y la diferencia de tener una señal digital. Una señal digital es una señal que solo puede tener 2 niveles de tensión, No necesariamente tiene que ser 0 o 5 voltios, tienen que ser 2 niveles de tensión. Podría usted tener un nivel superior, un nivel positivo y un nivel, bueno, negativo o una polaridad diferente. Normalmente esto se podría ser 5 voltios y esto podría ser 0 voltios. Pongo negativo porque podría ser el nivel positivo como 5 y el nivel negativo como menos 5. O tranquilamente podríamos nosotros trabajar en un sistema que tenga 24 voltios como representación de 1 lógico y menos 24 voltios que tenga una representación de 0 lógico, o podría ser una representación de 0 voltios. Eso depende de cómo nosotros establezcamos en nuestro sistema. Y una señal analógica es una señal que puede determinar o puede cambiar sus parámetros. Voy a hacer una gráfica similar. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que nuestro convertidor va a funcionar de 10 voltios, de 0 a 10 voltios. Entonces, este convertidor analógico puede tomar cualquier valor en ese intervalo. Entonces, yo podría medir o poder tener toda la información de esta señal en todo este intervalo. Entonces, creo que aquí se ve muy claro la diferencia entre la figura de la izquierda y la figura de la derecha, en donde, por ejemplo, si yo puedo determinar en un punto específico, yo digo en este punto de tiempo tengo una medición de 0 y en este punto de tiempo tengo una medición de 1. Entonces, siempre en la parte digital, usted va a tener una medición de 0, 0 voltios o 0 lógico, y 1 lógico, o en voltaje puede cambiarse, en este caso 24 voltios. Mientras que cuando estamos hablando nosotros de una señal analógica, esta señal puede tomar cualquier valor en el tiempo. Posiblemente en este punto yo pueda hacer una medición y
aquí tenga 5 voltios, ¿no es cierto? Acá puede hacer otra medición, este punto puede hacer 2.3 voltios, puedo hacer otra medición y esta medición de aquí puede ser tranquilamente 9.16 voltios. Entonces, esta señal o este convertidor me va a permitir medir estas diferentes medidas que no son solo 0 o 5 voltios. Entonces, esta es la señal que se requiere medir en el sistema para ser enviado a nuestro PLC, a nuestro controlador lógico programable. Hemos ya puesto nosotros algunos ejemplos de medición de señal analógica y aquí están otros. Por ejemplo, me dice temperatura, una de las más famosas, caudal, ¿no es cierto? Velocidad de giro de un motor en RPM. La velocidad de giro puede ser una variable importante para ustedes como ingenieros eléctricos. Por ejemplo, podemos nosotros tener un motor. Este motorcito tiene que ser medida de la velocidad. La velocidad normalmente se va a medir en RPMs o revoluciones por minuto, que es la cantidad RPM, la cantidad de giros que da el motor en un minuto. Existen una variedad de sensores que pueden ser utilizados. Entre los que más se utilizan en la industria, usted puede encontrar básicamente un pin. Bueno, los dispositivos que utilizan para medir la velocidad son conocidos como encoders. Estos encoders pueden ustedes encontrar de dos tipos, de tipo incremental o puede ser del tipo digital también. Un tipo incremental es únicamente un dispositivo que usted coloca aquí, es un elemento metálico. Usted pone en el rotor otro elemento metálico, de tal manera que cada vez que pasa este elemento metálico o detecto este elemento metálico, cuento una vez. Entonces, usted puede ver que usted puede contar en un minuto cuántas veces ha sucedido esto. Entonces, esto está dando la vuelta, y usted puede contar, tal vez dio 60 vueltas por minuto, 200, 300, 500 vueltas en ese minuto, mientras que un encoder digital va a ser un dispositivo más complejo que va a tener una serie de elementos, de ranuras, unas cubiertas y unas descubiertas, de tal manera que usted puede reconocer en qué posición del motor se encuentra. Entonces usted va a encontrar que va a estar puesto un disco aquí, con diferentes decodificaciones, un disco con diferentes decodificaciones, y usted va a poder saber en qué lugar del motor se encuentra. Entonces, posiblemente esto puede ser usado para motores un poco más especializados en cuanto a si usted quiere controlar la posición del motor en un robot, entonces va a requerir un encoder un poco más especializado que a usted le diga no solo el número de vueltas, sino que el ángulo que ha rotado desde una posición inicial. Entonces, los dos tipos de encoders se reconocen como son analógicos, porque el primero le va a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, posiblemente, si hacemos o si grafico, dibujo, déjenme aquí borrar esto, no quiero borrar todo. Posiblemente si grafico lo que me va a dar la información del incremental, yo tendré el eje de las X, eje de las Y. Posiblemente lo que encuentre usted es una línea totalmente, es una línea en el cual el eje de las X va a ser el tiempo y el eje de las Y va a ser los RPMs o las revoluciones por minuto. Entonces yo puedo determinar exactamente en un tiempo específico cuántas revoluciones está mi motor, posiblemente 60. Ustedes pueden observar que en este caso la velocidad está incrementándose. Como es un tiempo específico, ¿cierto? Recuerden, cuando nosotros queremos discretizar una señal, estamos discretizando una señal. Entonces, cada uno de esos puntos se va al convertidor, en este caso analógico a digital, y acá va a salir una serie de ceros y unos, que es la representación de este número. Si el de acá es 60, este podría tener un valor de 20 revoluciones por minuto, que se va a convertir en un número binario que el PLC puede posiblemente
procesar y hacer algo con esa información. Preguntas, por favor. ¿Preguntas? No, dije. Dígame. No, dije. Ah, no, no me dijo nada. Ya, muy bien. Responderáme, por favor, si hay preguntas. No les escucho. Preguntas, por favor. No dije. Solo No uno me dije. responde y los demás. No, dije, sí está todo claro. No, dije, sí está claro. Gracias. No. Gracias. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el PLC? Recuerden que en el laboratorio tenemos este PLC, el S7500. Dice un PLC S7500 dispone de un módulo de 8 entradas analógicas. Entonces, el PLC tiene 8 entradas analógicas y 4 salidas analógicas, con un rango de 0 a 10. Y aquí está la resolución, una resolución de 16 bits, pero aquí hay una diferencia, que los 16 bits también se comparten con el signo. Importante, recuerden, cuando nosotros teníamos el conversor, tenemos un conversor análogo digital, Espérenme 2 segundos, por favor. Estimados compañeros, voy a hacer un pequeño receso de 5 minutos, perdónenme, tengo un inconveniente aquí en la casa. Voy a parar la grabación. Muy bien, sigamos entonces. Como les iba contando, dice lo siguiente. Lo que tenemos que hacer nosotros es un proceso de normalización. Estamos aquí. Tenemos 16 bits incluido el signo. Lo que les estaba contando es que en este caso, nuestro convertidor análogo digital del PLC tendrá 8 entradas. De aquí irá hacia el PLC y del PLC irá hacia la salida Digital Analog Controller y tendremos 4 salidas. Son 4 salidas que tiene nuestro convertidor. La información que está en esta línea, y en esta línea es una información digital, Posiblemente esta sea una información que vaya cada una de estas líneas, cada una de estas entradas por una línea diferente hacia PLC, de tal manera que no sea interrumpida igualmente la salida. Este sea un bus de datos que lleva la información desde el PLC hacia las salidas analógicas y desde las entradas analógicas hacia el PLC. ¿Estamos de acuerdo? Una cosa importante, y voy a permitirme borrar otra vez, borrar todo, que en este caso dice que las entradas, solo hablando de cada una de las entradas de mi dispositivo, el conversor análogo digital, una sola entrada dice que puede ingresar voltaje de 0 a 10 voltios. Y me dice que el número que se convierte esta entrada de 0 a 10 voltios es de 0 a 27.648. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener 27.648 divisiones, 27.648 divisiones de 0 a 10 voltios. Pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Podría yo aquí determinar la resolución o la parte más pequeña del conversor. En este caso sería 10 voltios dividido para 27.648. ¿Cuánto me da eso? Mm. 3.61 por 10 a la menos 4. Y pongámosle en unidades de ingeniería, por favor. Estamos hablando en voltios. Me sale aproximadamente 361.7 microvoltios. Entonces, esta es la medición o la escala más pequeña que yo puedo medir. 361.7 microvoltios. Esa es la resolución de mi conversión.
Resolución. ¿Qué les parece esta resolución del conversor que tenemos en el PLC? ¿Qué les parece? Dígame. Una consulta. Digamos que, como usted nos dijo en el principio, que nosotros vamos a trabajar, o sea, hay diferentes tipos de PLCs, ¿no? Económicos y de altos precios, ¿no? Pero ¿hay alguna diferencia en el funcionamiento o en la automatización de esos PLCs, los que son más caros y los que serían más económicos, o son las mismas, el mismo sistema de automatización? No es el mismo, es diferente. Incluso el sistema que nosotros estábamos viendo desde la anterior clase para atrás, un sistema convencional, un sistema que puede utilizar un microcontrolador, mientras que el que estamos nosotros utilizando en el laboratorio, el PLC S7500, es un dispositivo caro, es un dispositivo que ya permite para aplicaciones industriales. Entonces van a comparar con lo que habíamos hecho los cálculos de los anteriores días. Habíamos encontrado nosotros una resolución de 30 milivoltios. 30 milivoltios. Ahora tenemos 361 microvoltios. 361 microvoltios. Si usted quiere convertirlo esto a milivoltios, sería 0.3. Les pongo así. Nosotros habíamos hecho una conversión de 3 milivoltios en el anterior conversor y ahora en nuestro dispositivo tenemos 0.3 milivoltios. Entonces, mire que aproximadamente es 100 veces, la resolución es 100 veces más pequeña, que quiere decir que la resolución es 100 veces mayor. 100 veces mayor. Nosotros habíamos analizado hasta un conversor de 8 bits, ahora nuestro conversor es de 16. Pero ¿qué es lo que sucede? Si nosotros aplicamos la fórmula, decimos 2 a la 16, que sería nuestro conversor, no va a calcularse. 2 a la 16 es 65.536. ¿Por qué no sale este cálculo? Porque dice incluido el signo. Lo que quiere decir, uno de los bits está destinado para reconocer números positivos y números negativos. Podemos hacer 2 a la 15. 2 a la 15. Y decimos 2 a la 15 es igual a 32.768. 2 a la 14. Quiero ver en dónde está el intervalo. 2 a la 14 sería 16.384. Está más cercano a 2 a la 15. Entonces, ¿qué quiere decir? Que utiliza aproximadamente todos los 15 bits para convertir el número y el 1 y un poco más, le deja para la conversión del signo, para el reconocimiento si es un número positivo o si es un número negativo. Estamos de acuerdo. Por eso es 27.648. Deberíamos leer un poco más específicamente las instrucciones del dispositivo para observar a qué se refiere esta conversión. ¿Estamos claros? Sí, jefe. Pues, ¿qué tenemos? Nuestra resolución es 361 microvoltios o 0.3 milivoltios. 0.3 milivoltios. Son las divisiones que nosotros hacemos de 0 a 10 voltios. Entonces usted ingresa cualquier voltaje a esta entrada analógica y le va a dar un número comprendido entre 0 y 27.648. Aproximadamente. Déjenme ver, aquí creo que les había puesto un ejemplo a los otros compañeros. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Bien, sigamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que debemos hacer? Tenemos que hacer un proceso de normalización y escalado de los valores analógicos. Entonces, tenemos que hacer estos dos procesos. Primero normalización y después escalado. Dice, después de digitalizar el valor analógico, este debe ser normalizado por regla general para que los valores coincidan con las magnitudes físicas, con el fin de que se realice con mayor exactitud. Para la normalización debe transformar los valores al tipo real con el fin de minimizar los errores de redondeo. ¿Por qué hacemos este proceso? Porque lo que queremos es que no se pierdan valores de acuerdo o debido al redondeo. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos nuestro motor. Solo ponemos nosotros un sensor aquí y solo queremos ver el número de vueltas que da este motor. Conectamos directamente este sensor a nuestro convertidor análogo digital. Tenemos nuestro analog digital converter. Nos hemos asegurado que
Mi sensor me da una señal de 0 a 10 voltios. Me va a dar una señal de 0 voltios cuando yo tenga 0 revoluciones por minuto. Quiere decir que mi motor está parado. Y voy a recibir 100 voltios cuando mi motor, por ejemplo, yo he hecho las pruebas y yo me he garantizado que me da 10 voltios a la máxima velocidad. Voy a decir que mi motor no puede llegar más allá de 500 revoluciones por minuto. 0 voltios para 0 revoluciones por minuto, 10 voltios para 500 revoluciones por minuto. ¿Quién me da eso? Mi sensor. Aquí nosotros podríamos hacer un cálculo y decir qué pasaría si mi dispositivo me da 5 voltios. Si me da 5 voltios, ¿en qué velocidad estaré? Respóndame, por favor. Ujú, sí. 250 revoluciones. Así es, 250 revoluciones por minuto. Así de fácil. Entonces, de aquí, mi conversor análogo digital me dará ¿qué? Me dirá 0 para 0 voltios. Y para 10 voltios, ¿cuánto me dará? ¿Qué número me dará aquí? 27.648. 27.648 para 10 voltios. Aproximadamente para 5, ¿cuánto me dará? Dividiré 27.648 para 2. Aproximadamente 13.824. 13.824. 13.824. Para los demás valores podría ser una regla de 3. Para los demás valores podría ser una regla de 3. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, mi conversor análogo digital me va a dar un número de 0 a 27.648. Recuerden que este número es en binario, ¿no? 27.648 está en binario. Entonces, aquí ingresa en mi PLC. ¿Qué tengo que hacer yo? Convertir esta señal de 0 a 27.648 por medio de un procesamiento que se llama normalización. Tengo que convertir esta señal de 0 a 27.648 a una señal que me dé de 0 a 1. Siempre cuando ustedes escuchen normalización, les va a venir a la cabeza que es un proceso que lleva todas las señales de 0 a 1. Y un último proceso que se llama escalado, que me va a llevar de 0 a 1 al valor verdadero, en este caso de 0 a 10. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer dentro del PLC. Un proceso de normalización y un proceso de escalado. Repito, ustedes tienen su sensor que les da de 0 a 10 voltios. ¿Cuándo les da? Incluso voy a borrar un rato esto para no confundirme. ¿Cuándo les da 0 voltios? Cuando están en 0 revoluciones por minuto. ¿Cuándo les da 10 voltios? Cuando están en 500 revoluciones por minuto. Ahora, ¿qué número les da? 0, 27.648. 0, 27.648. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, os repito otra vez. Mi sensor me da 0 voltios en 0 revoluciones por minuto, 10 voltios a 500 revoluciones por minuto. Este valor de voltaje ingresa a mi conversor análogo digital. El conversor análogo digital me convierte el 0 voltios en un valor 0 y 10 voltios en 27.648. 27.648. Eso es lo que recibe mi PLC. Pero no recibe el 27.648, recibe ese número, pero en binario. Entonces, el PLC, ¿qué hace? Lo normaliza. ¿Qué es normalizar? Llevar de 0 a 1. Convierte el 0 en 0 y el 27.648 en 1. Eso es normalización. Si ustedes recuerdan, ustedes están en la parte eléctrica, esto es medir los valores por unidad. Todo se convierte de 0 a 1. Ese es un proceso de normalización. Y por último, el escalado es regresar otra vez al inicio. De lo que tengo 0 a 10 voltios, regreso a 0 a 10. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, por favor? No, Inge, no por el momento. Inge, disculpe, ¿puedo retirarme de la clase porque tengo un inconveniente con mi abuelita? Entonces no sé si puedo retirarme, Inge, disculpe. Dígame, por favor. Ya, gracias. Perdón, Inge. No se preocupe. Muy bien. Sigamos. Entonces, ¿cómo hago esto? Estos van a ser bloques que estén en mi PLC. Aquí es fácil y yo incluso puedo complementar esta tabla que tengo en la parte de arriba. Voy a borrar un poco por acá. Voy a decir
digo, voy a hacer otra vez desde el inicio para seguir todas las conversiones que estoy realizando. En mi motor es de 0 a 500, ¿qué? Revoluciones por minuto. En voltaje, de 0 a 10. En binario, me va a dar de 0 a 27.648. En el proceso de normalización, de 0 a 1. Y el escalado, ¿cuánto me da? De 0 a 10. Entonces, ¿cuál es mi intención? Que el valor de mi PLC sea lo más cercano a lo que esté midiendo mi sensor. Aquí salían algunas preguntas en el otro curso y decía, ¿qué pasará si, por ejemplo, me sobrepasé las 500 revoluciones por minuto? En este caso, quiere decir que posiblemente me pase los 10 voltios. Entonces, ¿qué va a suceder? Internamente va a haber una limitante del voltaje y yo voy a decir, si yo me paso de ese valor, posiblemente lo que está sucediendo es que existe un error. Existe un error y puedo controlar automáticamente el motor para detenerlo, frenarlo, hacer algo para que no exista algún error. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge. No les escucho. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge. Sí. Perfecto. Entonces, ¿cómo se llaman estas instrucciones? Las instrucciones se llaman NormX y ScaleX que están en esta diapositiva. ¿Qué va a hacer la diapositiva o qué va a hacer el NormX? El NormX dice, instrucción normaliza los valores de las variables de entrada, normalizándoles en un parámetro mínimo y máximo, sirve para definir los límites de un rango que se refleja en la escala. En función de la posición del valor que debe ser normalizado en este rango, se calculará el resultado que se deposita como número en coma flotante en la salida. ¿Qué es lo que realiza esta instrucción? Me dice, usted tiene que estar seguro de cuál va a ser su valor mínimo y cuál va a ser su valor máximo. En mi ejemplo, ¿cuál era mi valor mínimo ya en el PLC? Va a ser 10, 27.648. Y estos valores se van a convertir de 0 a 1. Aquí, un detalle. Usted tiene que realizar las mediciones y darse cuenta que si este valor es 27.648, si este valor sea 0 verdaderamente. Porque si usted, por ejemplo, puede encontrar y puede ver que el valor no es 0, sino que le da el valor mínimo, le da 20, y el valor máximo le da 27.500. No le da más. No le da más. El sensor usted ya le probó y le da 20 en el mínimo y 27.500. Pues para eso me va a servir la fórmula para calcular los valores intermedios. Para calcular los valores intermedios. ¿Qué pasaría si pasa lo que me pasó en este momento, lo que le estoy diciendo? ¿Qué quiere decir? Que en este caso, voy a borrar esto, tengo acá 0 a 10 voltios, eso es claro, 0 a 10 voltios, pero aquí, en este valor binario, yo he medido y me sale 20 y aquí me sale 27.500. Entonces ahora ya no es tan fácil, porque lo que tengo que hacer es normalizar el 20 a 0 y el 27.500 a 1. Ya no es tan fácil como el caso anterior. Entonces, por eso utilizo el NormX con esta fórmula. Porque en este caso era sencillo, de 0 a 27.148, si tenía la mitad, tenía 250 revoluciones por minuto, 5 voltios, yo puedo calcular cuál es el valor intermedio. Pero ahora ya no. Ahora ya no. Entonces, sigamos con este ejemplo, 27.000. Pues digámosle que me da 20 a 27.500. Pues, ¿qué es lo que va a suceder? Yo tengo un valor máximo que es 27.500 menos el valor mínimo que es 20. El valor que yo estoy midiendo, por ejemplo, si usted recibe 10.000 en estas condiciones, tiene que reemplazar o tiene que restarle con el 20 y hagamos esa operación, por favor. Sería 10.000 menos 20 dividido para 27.500 menos 20. ¿Cuánto me sale? 0.3631. 0.3631. ¿Qué será esto? Es el valor que corresponderá en el intervalo de 0 a 1. ¿Cuál es el siguiente parámetro que tengo que hacer? Evidentemente, si yo quiero convertir, que es el último de acá, quiero convertir de 0 a 1, en este caso, ¿cuál es el valor de mi sensor? De 0 a 10,
Solo únicamente tengo que multiplicar por 10 y esto en nuestro caso es bastante sencillo. Entonces, ¿qué me quedará? 0.3631, estoy acá, 0.3631, multiplico por 10 y el valor que está midiendo mi sensor es 3.63 voltios. 3.63 voltios. Este ya es la siguiente función, la función de escala, que convierte de 0 a 1 voltio, de 0 a 1 voltio a el valor mínimo y máximo que corresponde a mi sensor. ¿Cuándo voy a utilizar esto? Cuando el valor de mi sensor, por ejemplo, no me da de 0 a 10, me da de 2 a 9 voltios. Me da de 2 a 9 voltios. Entonces, yo tengo que internamente en el PLC también que se me convierta a 2 a 9 voltios. Entonces, ya no es tan sencillo, sino que es que el valor que yo debo convertir es de 0 a 1 a 2 a 9. Pues, ¿qué pasará en esta última gráfica? Lo que sucede es que esta de aquí. Entonces es fácil cuando digo de 0 a 10 y de 0 a 1 a 0 a 10. Pero ¿qué pasaría si yo quiero convertir de 2 a 9? Pues aquí es el valor máximo 9 menos 2 más el valor mínimo que es 2. Esto de aquí tiene que sumarse y tiene que multiplicarse por el value. ¿Cuál value? El value que yo tenga acá. ¿Qué valor tenía? 0.3631. 0.361. Calcule, por favor, cuánto me da la salida. ¿Cuánto me dio? 4.5417. 4.54 voltios. Entonces, mire usted que va a modificarse, ¿no? Entonces, en esta escala que le compartí aquí, si cambia la parte binaria, tengo que cambiar la normalización. Y si cambia el sensor, tengo que cambiar el escalado. ¿Cuál es la relación? Binaria entre normal o normalización y el valor de voltaje de mi sensor a la escala que yo quiero tener en mi PLC. ¿Estamos de acuerdo? Algo más importante. Mire usted. De esta tabla que tenemos aquí, ¿cuáles valores son enteros y cuáles valores son decimales? ¿Cuáles son enteros? Este de aquí no me importa mucho. Este de aquí será entero o decimal. ¿Tendrá decimales de 0 a 9? Sí, Tiene decimales. ¿Este tiene decimales o no tiene decimales? sí, bueno. Tiene decimales, evidentemente todos son decimales, todos son de 0 a 1. Este tiene decimales, tiene decimales. Los números que tengan decimales son conocidos como números reales en el PLC. Son reales. Mientras que este número de aquí son todos enteros. Usted no puede encontrar 20.1, solo es 20, 21, 22, 23 hasta 27.500. Este número se le conoce como integer, entero. Solo son números enteros. Esa es una cosa importante que recordar. ¿Alguna pregunta, por favor? Solo quisiera irme a la parte de las guías de laboratorio, la parte número 2. Esta es parte de la práctica 5, que veamos si nos permite realizar en el tiempo. Voy a compartir aquí, voy a poner share. Entonces, mire lo que tenemos. Alguien también por ahí me preguntó en el otro curso físicamente cómo es. Y voy a permitirme poner acá también la otra diapositiva. Físicamente cómo es el conversor. Voy a poner PLC, unidad 2 PLC. Para que usted lo pueda observar también. Aproximadamente este es el PLC que utilizamos en el laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que usted va a encontrar? Tenemos entradas digitales, salidas digitales. Entradas analógicas que son 8 y salidas analógicas que son 4. Físicamente son los mismos, solo la estructura interna es diferente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora,
Me voy a pasar para acá. Quería indicarles esto. Los que tenemos acá, tenemos lo que les había mencionado, el norm X, el scale X. ¿Y qué van a tener ustedes? Van a tener una tabla de variables y les va a decir cuáles para mí son binarias, cuáles son enteras y cuáles son reales. Mírenle aquí. Las enteras son la salida, mírele, la salida de mi PLC, que se conoce como QW4, y la entrada de mi PLC, que se conoce como IW16, son enteras. Estos números son de 0 a 27.148, mientras que todos los demás, los que se utilizan entre las conversiones, son reales. Todos los demás son reales y son conocidos como MD. Recuerde, M es de marca. Pues, ¿qué tenemos acá? Tenemos los bloques. Aquí tengo el X, el norm X. Y en la parte inferior, ¿cómo lo coloco? En este caso, digo, yo recibo en mi entrada del PLC de 0 a 27.684. Mírele que cambió por un poco, 4884. Aquí voy a tener un voltaje de 0 a 1. Siempre la normalización le va a llevar de 0 a 1. Y aquí le dice el scale, conviértale esta señal, la M de 6, que es de 0 a 1, de 0 a 10. Y aquí que voy a tener yo un voltaje de 0 a 10 que ingresa a mi PLC. Mientras que en la salida voy a tener un voltaje de 0 a 10. Este lo normaliza, le lleva de 0 a 1. Y esta señal que es de 0 a 1 le va a convertir a 0 a 27.684 para que salga afuera de mi PLC. Entonces, mírenle ustedes. Tengo los extremos de mi PLC. Aquí tengo mi PLC. Que tengo en los extremos más alejados, 0 a 27.684. Más cercano, 0, 1. Acá 0, 27.684, 0, 1. Y más cercano debería ser de 0 a 10. Y aquí también de 0 a 10. Esto es lo que debo encontrar y lo que yo modifico. Siempre que sea de 0 a 10. Si no es de 0 a 10, desde 2 a 9, debería modificar los parámetros del norm X y del scale X. ¿Alguna pregunta, por favor? No, jefe. Perfecto, señores. Entonces, eso ha sido todo por el día de hoy. Cualquier duda, cualquier consulta, estoy a las órdenes. Muchas gracias por su atención y su paciencia. Tengan un excelente fin de semana con todos. Gracias a usted. Gracias, Gracias, Inge. Gracias.